Una vez más damos inicio al consejo de la palabra del Señor, al tema de esta noche, al tema que nos acompaña. Le hemos titulado La honra del sacrificio. La honra del sacrificio. Y para esto leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo comienza hablando a los romanos en este pasaje, en este capítulo 12 de los Romanos, y les habla, les ruega, les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, valorando la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Dios, por su misericordia, nos ha mantenido, nos ha ayudado, nos ha redimido. Dios, por su misericordia, mantiene los hogares de pie, las familias aún caminando. Es por la misericordia de Dios que los hijos no se han perdido, que los matrimonios no se han destruido. No es la fuerza del hombre, no es el buen hombre o la buena mujer. Es la misericordia de Dios por encima de todo lo que sostiene a un hogar, lo que sostiene a una familia. Es la misericordia de Dios de la que dependemos. Por eso Jeremías dice en un momento: Señor, si no hubiera sido por tus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos. Aunque alguien diga: hermano, yo creo que yo no, yo creo que yo hubiera sobrevivido. Mi hermano, la Biblia dice que nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia. Y si has caído y te has levantado, no ha sido porque eres fuerte, ha sido por la misericordia de Dios, que ha sido grande para contigo. Lo que eres, lo que tienes, lo que has logrado, se lo debes a la misericordia de Dios. Y sin la misericordia de Dios no pudiéramos haber logrado nada. Si dices: oh, es que yo tengo buenos hijos, es por la misericordia de Dios. No es porque eres la gran cosa de padre o de madre, sino principalmente es por la gran misericordia de Dios. Amén. Es la misericordia de Dios la que te ha ayudado, la que te ha guiado, la que te ha sostenido, la que te ha dado paciencia en algún momento para sostenerte y soportar las aflicciones, para mantener tu control y no explotar y mantenerte firme. Es la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, comienza diciéndoles: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, uno al leer así corrido, por la misericordia de Dios, como cualquier cosa, pero eso no es cualquier cosa. El entender el papel tan importante que juega la misericordia de Dios en nuestra vida, nuestra dependencia completa. Lo que Pablo está diciendo: si la misericordia de Dios ha sido grande para con ustedes, para con nosotros, dice, primeramente ha sido grande al alcanzarnos, redimirnos, salvarnos, traernos al conocimiento del Rey. Pero después de salvarnos, ha sido grande la misericordia para sostenernos y poder decir: Ebenecer, hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí su gracia, su misericordia nos ha sostenido, nos ha confortado, nos ha mantenido caminando. Eso es algo para valorar, eso es algo para ponernos a pensar, eso es algo para pararnos y meditar seriamente. Cuán grande ha sido la misericordia de Dios para tu vida, para mi vida. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el montón de errores que has cometido ya hubieran destruido tu familia, como hijo o como padre o como madre. Ya se hubiera destruido el matrimonio. Pero si todavía está de pie, es por la misericordia de Dios que lo mantiene junto, que lo mantiene caminando. El apóstol quiere que meditemos en la misericordia de Dios, que no veamos la misericordia de Dios como cualquier cosa. Y cuando aprendes a depender de la misericordia de Dios,
es muy importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos el papel, el lugar que juega tan importante o que toma tan importante la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que uno comienza a pensar? A jactarse, a pensar, oh, es que yo soy inteligente, es que yo sí soy un gran hombre, una gran mujer, un buen padre, por eso mis hijos no se pierden como aquellos de aquel otro. Yo soy mejor que aquel otro porque mis hijos no se han descarriado y los de aquel sí se descarriaron. No confíes en que es por tu fuerza, no confíes en que es por tu sabiduría. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, lo primero que tienes que reconocer es que no es tu fuerza, que es la misericordia de Dios la que ha hecho posible que te mantengas de pie, que te mantengas caminando, que te mantengas dando pasos en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, familiar. Entonces, cuando tú reconoces la misericordia de Dios, te humillas, dependes de Dios, te conviertes en una persona que agacha su cabeza delante del Señor y que le dice: Señor, no lo sé todo, soy ignorante, hay muchas cosas que no sé hacer, no tengo, Señor, la capacidad que debería de tener para guiar a mi familia, para guiar a mis hijos, cometo demasiados errores, me enojo, me irrito, me pasa esto, me pasa lo otro, Señor, pero tu misericordia me ha sostenido, seguiré confiando en esa misericordia, humillándome delante de la poderosa mano del Señor, para que Él me sustente, para que Él me conforte, para que Él me guarde, para que Él me ayude. Eso es lo que Pablo está queriendo que veamos en este pasaje. Cuando dice: os ruego por las misericordias de Dios, está diciendo: mira la misericordia de Dios, mira lo que ha hecho por ti, mira lo que ha hecho en tu vida. Y cuando yo veo la misericordia y le doy el crédito a la misericordia y no lo tomo para mí mismo, ¿qué es lo que comienza a suceder? Entonces comienzo a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Comienzo a humillarme, a doblegarme, comienzo a reconocer mi incapacidad, mi impotencia, mi debilidad. Comienzo a reconocer mi ignorancia y comienzo a depender más de Dios, a darle más lugar a Dios en mi vida. Y entre más lugar le das a Dios en tu vida, ya no eres tú, ahora es Cristo en ti, el que se mueve, el que se glorifica, el que te guía, el que habla, el que te conforta, el que te da las fuerzas, el que te da el entendimiento, el que te abre el camino, el que te abre las puertas, el que se mueve de una manera muy especial. Cuando el hombre valora la misericordia de Dios, ese es el primer paso para alinearse con la voluntad de Dios. Todo hombre, mujer que no reconoce la misericordia de Dios y que se jacta y que piensa que Él es y que Él puede, algunos porque usan el machismo en forma de autoridad, la imposición, y comienzan a convertirse en capataces y comienzan simplemente a tomar otra postura pensando que porque controlan de esa manera lo tienen todo solucionado. Pero ese control es temporal solamente, jamás podrás controlar para siempre de esa manera. Ahuyentarás, alejarás a tus hijos, padre de familia. La única manera de mantener hijos unidos, bendecidos, no es como un capataz, sino es con el amor, con la misericordia, con la gracia del Dios de los cielos, atrayéndola a tu vida, a tu familia, a tu hogar, para que sea Dios reinando en aquella familia. Aleluya. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer paso para alinearnos con esa voluntad preciosa de Dios es el reconocer la misericordia de Dios. Segundamente, aquello me impulsa y me lleva a humillarme, a doblegarme, a reconocer mi impotencia, a reconocer mi incapacidad, a reconocer mi necesidad de a presentarme como un sacrificio vivo delante de Dios, un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuál es ese sacrificio? Dice que es nuestro culto racional, nuestra forma de vivir, nuestro caminar diario.
Cuando nuestro caminar se va convirtiendo en un sacrificio agradable a Dios. ¿Y por qué un sacrificio? Vamos a estar hablando más directamente de los hijos, ¿verdad? ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué es que Pablo habla de un sacrificio? Dice que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, valorando las misericordias de Dios, valorando la bondad de Dios, valorando lo bueno que Dios ha sido, valorando lo precioso y lo especial que Dios ha sido para con nosotros. Muchas veces, mis hermanos, en la etapa de la juventud, principalmente de la adolescencia, la palabra adolescencia precisamente significa adolecer, o viene de la expresión adolecer. Esto significa dolerse, atravesar por un dolor. Está sintiendo un dolor, por eso se le llama la adolescencia. La etapa donde se atraviesa por el dolor más grande es la etapa de la adolescencia, porque está pasando por un dolor. Por eso se le llama, está adoleciendo. Es un adolescente, está doliéndose. ¿Y de qué se duele? ¿Por qué le duele? ¿Qué es lo que le duele? Le duelen los cambios que están brotando en su vida. Le duelen los cambios que están surgiendo en su corazón, en su desarrollo. No en un aspecto físico que le duela a su cuerpo, sino que comienza a sufrir un dolor en el aspecto que está despertando a una vida diferente, a una vida como que de repente el mundo se le abre con sus brazos abiertos enfrente del hijo, de la hija, y de repente como que mira todo allí a la disposición y tiene el antojo de querer probar aquí, hacer allá, ir aquí, ir allá y probar de todo. De repente comienza a sentir sensaciones en su cuerpo, sus hormonas comienzan a cambiar, comienzan a entrar diferentes hormonas que comienzan a transformar su cuerpo, su voz, sus sentimientos, la atracción por el sexo opuesto, y comienza el joven y la jovencita a sentir toda esa lucha, toda esa batalla, todos esos cambios que muchas veces no entiende exactamente lo que está pasando en su interior. Solamente sabe que siente algo allá y que le atrae esto y que le gusta lo otro y que quisiera ir aquí y que quisiera hacer aquello otro, porque está viendo cambios internos desde lo más íntimo de su ser, de su cuerpo, de su mente, en lo moral, en lo emocional, en lo físico. Todo está sufriendo cambios, y cuando los padres lo miran, esos cambios lo descontrolan. Y si el padre no entiende los cambios del adolescente, va a querer agarrarlo y sujetarlo y decir: tienes que comportarte como cuando eras un niño, como cuando estabas de 10 años, que te comportabas bien y que no había esas reacciones que ahora hay. Padres de familia que están aquí, entiende los cambios que está sufriendo tu hijo, entiende los cambios que está sufriendo tu hija. No te digo que le permitas que simplemente haga lo que quiera, pero te digo, entiende los cambios para que puedas acercarte a él, a ella, y ayudarle en ese momento de adolescencia donde está adoleciendo más que en cualquier otra etapa, para que sepas acercarte a él, para que sepas acercarte a ella. No lo juzgues solamente de rebelde. Yo no sé qué se le metió a mi hijo, era tan lindo, era una bella paloma, tan obediente, tan tranquilo, pero de repente, de un momento a otro, de un año a otro, se convierte en alguien que lo desconozco. ¿Quién será este? Desconozco a este hijo. Muchos padres dicen: yo creo que está endemoniado mi hijo, traiga, ¿por qué no lo llevo para que ore por él, hermano? A ver si tiene algo. Y le digo, en serio, muchos padres creen eso, que los hijos en veces están endemoniados porque hay reacciones y cambios y un montón de cosas que están sufriendo, pero no necesariamente es que están endemoniados. Están pasando por cambios que adolecen, cambios que producen inquietudes, producen exploraciones, producen un montón de reacciones que muchas veces ni el mismo hijo entiende lo que está pasando. ¿Qué tiene que hacer el padre? ¿Escandalizarse, enojarse, explotar, airarse? No, tienes que ayudarlo. Tú que ya pasaste por eso, compréndelo, ayúdalo, entiéndelo y guíalo para que sepa cómo lidiar con esos cambios que están surgiendo en su vida. ¿Sabía mi hermano que en nuestras culturas latinas estamos completamente limitados en comunicación? Muchas veces la niña va cambiando de niña a señorita y ni siquiera entiende los cambios
que están surgiendo en ella, y tiene que descubrir y tiene que darse cuenta de ello por allá, por otro lado, por las amigas de la escuela, y no se sienta la madre a hablar con la hija y a decirle: mire, mi hija, cuando llegue a esta edad van a surgir estos cambios físicos y van a venir estos cambios emocionales, y va a venir esto y va a venir esto. Usted, mi hermano, padre de familia, no espere a que su hijo se le transforme en la adolescencia. Desde que es un niño, comience a instruirlo, a prepararlo, para que cuando llegue a la adolescencia sepa manejar esa etapa y no le extrañe lo que está pasando, y no se asuste, sino que esté entrenado para enfrentar esa etapa. Pero no, los padres nunca hablan con el hijo, nunca hablan con la hija. Simplemente van pasando como que ahí aprenderá solo, ahí la vida le enseñará, ahí se dará cuenta. Ese es el aspecto y el concepto de los hispanos, que simplemente como que ahí se dará cuenta. Eso es simplemente la naturaleza. No, mi hermanito. Por eso el hijo, la hija se descontrola. Por eso llega un punto donde no sabe ni qué hacer, y el padre se siente mal y el hijo se siente mal. Pero ¿qué pasó? Que papá, que mamá nunca se sentaron con él a instruirlo. Tu hijo va pasando por diferentes etapas. Aprende a reconocer cada etapa que el hijo va pasando, para que lo instruyes y lo prepares para enfrentar los retos que vienen en la siguiente etapa que lo está esperando. No esperes a que tu hijo ya esté allá con un problema, o que tu hija esté con esta situación que no entiende ni tú entiendes, y es una frustración y una fricción y un estirar para aquí para allá. Nunca hubo instrucción, nunca hubo preparación. Pocas veces los padres hispanos se sientan con sus hijos a hablar con ellos sanamente de todo el desarrollo de un hijo, de la niñez a la adolescencia, en la pubertad, en ese desarrollo cuando hay los cambios que sacuden y estremecen y descontrolan más a cualquier ser humano. No es en otra etapa, es en esa etapa la más difícil, es donde menos experiencia hay. Es donde no hay ni conocimiento. Imagínese usted, la mujer atraviesa una etapa muy parecida a lo que se pasa en la adolescencia, en un aspecto diferente. Ya en sus edades más avanzadas, de 40 años para adelante, lo que es conocido como la menopausia. Y eso que la mujer ya conoce de Dios, ya tiene experiencia, y la descontrola todita la mujer. Sus emociones, sus sentimientos, trae arranques y se enoja de nada y un montón de cosas tremendas. Y ella ahí quiere que la comprendan. Pero ¿por qué no entender que si a ti, mujer de 40, 45 años, esos cambios hormonales te descontrolan, cuánto más a un hijo de 15, de 14 años lo va a descontrolar todo lo que está pasando? ¿Qué necesita? ¿Alguien que lo juzgue? ¿Alguien que lo critique? ¿Alguien que lo apunte? ¿Alguien que lo condene? ¿Alguien que simplemente esté apuntándolo? No. ¿Cómo podemos como padres tener la libertad de acusar, de regañar, de exigir de un hijo, cuando nunca te has sentado con él para instruirlo, para enseñarlo, para amarlo y para decirle: hijo, va a atravesar por esto y va a caminar, pero va a vencer y va a salir adelante, porque le voy a dar las armas que necesita para atravesar esa etapa? Acércate a tu hijo, acércate a tu hija antes de que llegue a esa etapa, para que pueda realmente tener armas con que enfrentarse a esas dificultades. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces no es cuestión simplemente de tomar actitudes indiferentes, porque en veces los hijos están descontrolados por la etapa que están pasando, y los padres se descontrolan porque no saben ni qué hacer con esa situación. Entonces es un descontrol mutuo, y Dios quiere ayudarnos a salir adelante en cada una de esas etapas. Lo primero que Dios quiere que entendamos es que lo que nos va a ayudar tanto a los padres como a los hijos es la misericordia de Dios, que dependemos de ella, que nos agarremos de ella, que nos aferremos a ella por encima de todas las cosas. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Cuando el hijo aprende a buscar la misericordia de Dios, y cuando el padre aprende a buscar la misericordia de Dios, es lo primero que nos ayuda, que nos equipa para poder hacer frente a estas adversidades. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que aprendas a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de un sacrificio, ¿por qué nos habla el apóstol de presentarnos como un sacrificio vivo? Nos habla de un sacrificio vivo porque todos en nuestro caminar, para alinearnos con la voluntad de Dios, tenemos que de alguna manera poner nuestra vida como un sacrificio. En otras palabras, no siempre nos va a gustar lo que tenemos que hacer. No siempre van a ser las cosas a nuestra manera. No siempre se nos va a dar por nuestro lado. Hay que abnegarnos, hay que sujetarnos, hay que someternos. No siempre va a ser ir a donde yo quiero, hacer lo que yo quiero, sino que tenemos que aprender a poner nuestro cuerpo, nuestra carne, como un sacrificio vivo y santo delante del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el hijo aprende a poner su vida, su juventud, su adolescencia como un sacrificio delante del Señor? ¿Y por qué digo un sacrificio? Porque cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque el adolescente va a la escuela, va a la high school y todos los amiguitos corren para un lado y corren para otro, y van a fiestas y van aquí, van allá, y hacen aquí y hacen allá. Y parece que todo es atractivo, y parece que todo es emocionante, y que todo es súper especial, y parece que entre más malo y más pecaminoso es, suena más agradable y más tentador. Y muchas veces cuando está pasando por esa etapa, pues la única manera de poder mantenerse en la voluntad de Dios es decir, bueno, es cierto, no voy a correr para allá, ni voy a correr para allá, ni voy a hacer esto, ni voy a hacer lo otro, todo por agradar a Dios. Voy a confiar en Dios. Mi vida, mi adolescencia, mi juventud la voy a poner delante de Dios. Pero cuando pongo mi vida delante de Dios, una recompensa maravillosa recibiré de Él, porque no hay quien sacrifique su vida, sus deseos, sus pasiones, sus antojos para agradar al Señor y se quede con las manos vacías. Vamos a estar mirando lo que es la honra que viene después de un sacrificio. Vamos a la palabra. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 17 al 23, leamos. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que seas rey. Saúl fue el primer rey de Israel elegido para reinar. Dios le dio una orden, una comisión: quiero que vayas y destruyas a los pecadores de Amalec. Pero resulta que el rey Saúl va y destruye, gana la batalla,
Pero al final de cuentas dice que mira las ovejas más gordas, las vacas mejores, y al rey y les preserva la vida y se los trae. Y dice, esto lo voy a usar como un sacrificio para Dios. Y cuando viene llegando de regreso, sale al encuentro Samuel y le dice, Samuel, ¿cumpliste con la palabra que te dijo el Señor? Y dice, sí, cumplí. ¿Qué son esos balidos de oveja y bramidos de vaca que escucho? ¿O es que el pueblo quiso tomar del botín y guardó lo mejor para sacrificarlo al Señor tu Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Saúl estaba queriendo hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El mayor sacrificio que se puede ofrecer, el sacrificio que trae la mayor honra, el sacrificio que honra la vida de aquel que lo efectúa, es el sacrificio de obediencia. No hay otro sacrificio que traiga tal honra como el sacrificio de obediencia. ¿En qué se complace el Señor? En que el hijo, en este caso, ¿verdad? Cuando se le da una misión, una encomienda de que se mantenga en una buena línea, de que se porte bien, papá, mamá le dicen al hijo, hijo, voy a confiar en ti, vete a la escuela, pero pórtate bien, mantente en una buena línea. Esto puedes hacer, pero esto no puedes hacer. Y muchas veces cuando el hijo se desarrolla a su propia manera, siempre el hijo va a tener la oportunidad de obedecer o de desobedecer a Dios. Cuando se desobedece a Dios a través del mandamiento que reciben los hijos por medio de los padres, siempre habrá consecuencias. Cuando se obedece a Dios a través del mandamiento que viene por medio de los padres, siempre habrá una honra maravillosa para aquel hijo, para aquella hija. Si el hijo quiere ser honrado, si el hijo quiere ser bendecido por Dios, la mejor manera es ofreciendo el sacrificio de obediencia. Solamente obedece y Dios te premiará, te recompensará, te bendecirá y mirarás las cosas grandes y hermosas que Dios hará en tu vida, porque te has atrevido a obedecer. El obedecer es mejor que la grosura de los carneros, es mejor que cualquier otra cosa. Ahora, asimismo, Dios le habla al hijo, a los hijos en esta noche. Nos habla y nos dice: hijos, ¿te das cuenta el privilegio que te he dado de tener un hogar bendecido? De que hayas nacido en un hogar cristiano. El primer problema con mucho adolescente, óyeme bien, jovencito adolescente que estás en este lugar, el primer problema que tiene el joven, el adolescente muchas veces, es que mira como una maldición el haber nacido en un hogar cristiano. Como que dice muchas veces: ¿por qué tendría que haber nacido yo aquí? ¿Por qué mis padres tienen que ser así? ¿Por qué me tienen que limitar de aquí y de allá? Si yo hubiera nacido en otro hogar, que mis padres no conocieran de Dios, que mis padres no fueran cristianos, me dejarían ir aquí, me dejarían ir allá, pensarían diferente, serían diferente para conmigo. Y muchas veces el hijo llega a creer como que es un estorbo el haber nacido en un hogar cristiano. Jovencito, jovencita, adolescente, no te imaginas el enorme privilegio que Dios te ha dado al tener padres y madres cristianos que te aman, que te estorban, que te guían, que te corrigen. Esa es una tremenda bendición de parte de Dios. Es una bendición maravillosa que muchos hijos que no tuvieron eso hubieran deseado haberlo tenido. Porque muchos hijos no tuvieron dirección y se corrompieron y se lastimaron y se golpearon y sufrieron en la vida. Y ya siendo unos viejos dicen: si yo hubiera tenido a alguien que me instruyera, si yo hubiera tenido a alguien que me enseñara el camino, no hubiera cometido los errores que cometí. Tu hijo que estás aquí, tienes a alguien que te instruye, tienes a papá y a mamá, tienes a un Dios grande y poderoso que ha prometido estar contigo. Valora la bendición, valora el privilegio que Dios te ha dado, valora la dicha que Dios te ha dado. Es un privilegio. Nunca lo mires como un estorbo. Cuando el hijo comienza a mirar el que sus padres sean creyentes cristianos, que tengan un orden, que lo limitan, que lo estorban para irse a donde él quisiera.
Cuando comienzan a mirarlo como un estorbo. ¿Para qué tuve este padre? ¿Para qué se mete en mi vida tanto mi padre? Los padres de mis amigos no se meten con él. Los padres de mis amigas le dejan vivir su vida. Dicen, es mi vida. No, mi hermanito, no, jovencito, jovencita, no es tu vida, es la vida que Dios te ha dado, y te la ha dado para que honres a papá y a mamá y lo honres a él, y de esa manera seas honrado tú, seas bendecido tú. No serás bendecido si no aprendes a honrar a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí me explico? El rey Saúl menospreció, tomó en poco, dijo pues que al cabo, ¿por qué voy a hacer las cosas así como dijo Dios? Como dijo Samuel, las voy a hacer a mi manera, y yo voy a ofrecer sacrificios a Dios a mi manera. Ya vamos a estar mirando las dos clases de sacrificios y el fruto de los dos sacrificios, porque todo hijo va a atravesar por un sacrificio, todo hijo. Solamente que hay un sacrificio destructivo y hay un sacrificio que trae honra a la vida del hijo. El sacrificio que es por honrar a Dios. ¿Y por qué sacrificio? Porque ciertamente como humanos, como jóvenes, en veces la carne le dice, mira por acá, mira, vete allá, mira, haz esto otro, mira, engaña a tus padres de esta manera, mira, disfrázate de esta forma, mira, aparenta de esta otra manera, mira, escóndete de esta manera. Y el hijo se convierte en un experto para burlar a los padres como nada. Y dice, no, yo a mis padres, hombre, me los enredo en el dedo y no saben ni lo que hago. Y muchos hijos así son inteligentes para hacer lo malo. Eso no viene de Dios. La Biblia llama eso astucia, sabiduría corrompida. El mundo, el diablo, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Qué es esa astucia? Sabiduría corrompida. El mundo, los jóvenes del mundo son astutos. ¿Qué quiere decir eso? Inteligentes para hacer lo malo, pero torpes e insensatos para hacer lo bueno. No saben hacer lo bueno, no saben dar un buen paso, no saben tomar una buena decisión, no saben tomar un buen camino para ser bendecidos ellos mismos. Eligen caminos donde ellos mismos se están destruyendo, donde ellos mismos se están matando, donde ellos mismos están, como quien dice, escarbando su propia tumba, como se dice. Ese es el camino que escoge el joven del mundo, porque la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero solo hay un camino de vida. Cristo dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente un camino te llevará a la gloria de Dios. No es una puerta ancha. La Biblia dice, entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él, y pocos son los que van por el camino angosto y se esfuerzan para entrar por la puerta angosta. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, joven, jovencita que estás en este lugar, el hecho de que tengas padres cristianos, que hayas nacido en un hogar cristiano, esa es una honra de Dios. Dios te ha honrado, te ha bendecido. Eres privilegiado por tener padres que tienen temor de Dios y que te estorban para que no te pierdas. Esa es una bendición del Dios de los cielos. Valórala, no la desprecies, aleluya. Es una bendición. ¿Sí me explico? Dice la Escritura, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Has despreciado el privilegio tan hermoso que Dios te dio. ¿Qué pedía Dios de ti? Solamente obediencia. El obedecer. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo. Le costó el reino, le costó aquel privilegio maravilloso. Lo perdió todo. ¿Por qué? Solo por un punto: no obedeciste. No obedeciste. Porque dice: solo te pedí que obedecieras. Que obedecieras, porque el obedecer es el mayor sacrificio que puedes hacer. No importa qué tan bonito cante, no importa qué tan bonito sirva, predique, active, haga uno lo que haga. La obediencia es mejor que 1000 cosas que uno puede hacer para servir a Dios aparentemente, o para poder hacer para Dios. El obedecer es lo más grato para Dios. No es que digas: bueno, pues sí, soy rebelde y estoy mal por este lado, pero como hago esto para Dios, y hago esto y hago esto. Y muchas veces nos engañamos, porque creemos que, bueno, voy a, como quien dice, a compensar las cosas, y voy a tener a Dios contento de esta manera. Sí, ok, por acá me salgo de la línea, y por este otro lado, ¿verdad? Bueno, me voy a esforzar para hacer esto bueno y servir aquí y hacer esto, y quiero hacer cosas para Dios. Pero no es la base, no es el hacer 1000 cosas para Dios. Dios dice, en otras palabras, aquí dice: se complace tanto el Señor en holocaustos y en carneros y en esto y en lo otro. Te lo voy a traducir a lo actual. Se complace tanto el Señor en que nos involucremos o sirvamos o activemos en una cosa o en otra, y de esa manera ya se arregló todo. No, el Señor dice: mira, aunque no actives en nada, aunque no sirvas en nada, pero obedéceme y me honrarás, y yo te honraré, y serás bendecido por Dios. Lo primero no es lo que haces, sino el obedecer al Señor. Es el fundamento y la base. Entonces, como hijos, Dios nos habla y nos dice: tienes que aprender a obedecer, hijo, y entiende que no puedes sustituir la obediencia por los sacrificios. Oh no, yo me desvelo para Dios, yo voy a hacer un ayuno para agradar a Dios, y de alguna manera está bien, no es malo. Pero no puedes de alguna manera pensar que por los sacrificios, por tu esfuerzo, porque haces esto, porque haces lo otro, porque activas aquí, porque sirves allá y haces 1000 cosas, que por eso ya no hay problema. Puedo desobedecer, deshonrar a mi padre, a mi madre por este otro lado. No, dice el Señor: no te engañes. Antes que sacrificios, el mayor sacrificio es la obediencia. Me honrará, la obediencia me agradará, la obediencia provocará que yo te honre. Esa es una honra que viene de Dios, la honra del sacrificio. Cuando te sacrificas, cuando dices: voy a sacrificar mi diario vivir. ¿Cómo es eso? O sea, no viniendo a la iglesia y diciendo: bueno, pues acá voy a servir y me voy a la escuela y soy otro completamente diferente allá. Hay jóvenes que viven una vida doble 100%. 100%. ¿Me explico? Una personalidad en la iglesia: lindo, amable, precioso, decoroso, buen vestuario, buena presentación, buena actitud, muy bonito. Mira al joven, a la jovencita, y se mira muy lindo, pero lo mira en la escuela y que no se atrevan a mirarlo porque no lo reconocen. Sí, mi hermano. ¿Por qué razón? Tanto en conducta, en vestuario, en todo. ¿Por qué razón? Porque en veces estamos viviendo 2 personalidades. Ahora, yo entiendo, no estoy diciendo tienes que irte a la escuela con el joven con traje y corbata, cosas por el estilo. No, yo sé que el joven es joven, la jovencita es jovencita adolescente, puede vestir su ropa casual, su ropa decente, decorosa, pero más que todo su conducta. No olvidar, mi vida es el sacrificio que pide Dios. Mi vida, la obediencia a Dios, la obediencia a mis padres, la obediencia es lo que traerá la mayor honra para mi vida. La obediencia es mi sacrificio. Obedecer cuesta. El obedecer requiere de un sacrificio. Y si yo no estoy dispuesto como hijo a sacrificarme, entonces no habrá una honra para mi vida.
sino que solamente habrá consecuencias. Entonces Dios quiere traer una honra a nuestra vida, honrarnos, bendecirnos a los hijos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando ofrezcamos el sacrificio más hermoso y más grato a sus ojos. ¿Cuál es ese sacrificio? El sacrificio de obediencia. Amén, hermanos. Vamos a la palabra. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí nos da un complemento de ese sacrificio del que nos habla Pablo en Romanos. Les ruego que se presenten como un sacrificio. Y claro, esto es para todos, para hijos, padres, adultos, jóvenes, niños, para todos. Pero en este caso estamos hablando más directamente de la etapa de la juventud. Entonces, la pregunta que hace aquí el Señor o el profeta es: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Quiero adorar a Dios. Quiero presentarme delante de Dios y adorarlo, y que sea acepta mi vida delante de Él. Quiero ser bendecido, quiero ser honrado por Dios. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? O sea, ¿qué cosas podré hacer? ¿Activaría aquí? ¿Serviría allá? ¿Haré esto otro? ¿Haré lo otro? No es malo, no era malo adorar a Dios con sacrificios o con holocaustos, pero no es la base. Es algo vano cuando no tenemos el principio, el fundamento real en nuestra vida para poder adorar a Dios. Queremos adorar a Dios. Pregunta: ¿con qué me presentaré para adorarlo? ¿Con holocaustos, con sacrificios, con ofrendas de un año, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aquí ya va más directamente aún a los padres. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ¿sacrificaré a mis propios hijos para lograr lo que yo quiero? ¿Para alcanzar mis antojos, mis metas, mis caprichos, mi egoísmo? Hay padres que se trazan su propia meta, su propia línea, y terminan sacrificando a sus propios hijos por lograr lo que ellos quieren lograr, por alcanzar sus metas, su riqueza, su prosperidad, su comodidad. ¿Qué importa lo que tenga que sacrificar? Si sacrifico matrimonio, que se quede el matrimonio a medio camino. Si sacrifico a mis hijos, ni modo, que se los lleve la pandilla, la droga, que se lo lleve quien se lo lleve. Sacrifico lo más valioso por querer obtener algo superficial, terrenal. Dios dice: hijo, no te engañes, no te atrevas a sacrificar lo más valioso que Dios te ha dado por algo superficial. Me dirijo ahora a los padres. Es decir, muchos padres por el trabajo, y yo entiendo que todo padre tiene que trabajar, pero la Biblia dice: hay tiempo para todo. Dedica el tiempo que necesitas a tu trabajo, pero no olvides a tus hijos. No cambies las prioridades. Tus hijos valen más que un televisor más grande o que una recámara lujosa. Tus hijos valen más que un carro del año o que una cama o que una casa más espaciosa. Tus hijos valen más. Dales el tiempo, el lugar, y no los sacrifiques a ellos simplemente para alcanzar tu propia satisfacción, tu propia comodidad, tu propio deleite, tu propio gusto. No se imagina cuántos padres han descuidado principalmente matrimonios e hijos. Se destruyen los matrimonios. ¿Por qué? Porque nunca hubo tiempo para ellos.
Nunca, solo mis metas, mis anhelos, mis deseos, mi esto, yo voy a lograr esto, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Y no importa, no importan mis hijos, no paso tiempo con ellos, no dedico tiempo a ellos, no les doy de mi amor, no les doy de mi cariño, no los instruyo. La televisión lo hace todo por mí. Que la televisión los instruya, que la televisión les enseñe, que la televisión los aconseje. La televisión es muy buena consejera, ¿verdad? Ahí es quien está alimentando, controlando, guiando a los hijos. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues los padres, mi hermano. Oh, no, yo le digo que estudie, que lea la Biblia. Yo le digo que ya no vea tanta televisión. Pero si te miran a ti que eres el primero o la primera haciendo aquello, ¿cómo les vas a decir que no lo hagan? El padre es el primero que tiene que poner el ejemplo en todo lo que hace. El padre, la madre es el primero, es la primera. ¿Qué estás haciendo que estás descuidando lo más valioso de tu vida? Estás ofreciendo tus propios hijos en sacrificio por el pecado de tu alma, por tu propio deseo, por tu propio capricho y anhelo, y eso va a traer consecuencias. No va a ser lo que Dios ha establecido, no lo es, y por eso va a venir consecuencia sobre los padres y sobre los hijos, y al último es una situación terrible en todo el hogar. ¿Por qué? Porque no estamos alineados en el orden de la palabra. ¿Qué dice el versículo 8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios anhela. En esas cosas se resume la obediencia. En otras palabras, está diciendo cuando dice solamente hacer justicia, actúa justamente, sé respetuoso, sé una persona correcta. No te pongas al tú por tú como hijo, y como padre no provoques a ir a tus hijos, sino que hay que actuar justamente. El padre muchas veces, simplemente porque es el padre, tú vas a hacer lo que vas a hacer porque yo digo y punto y aparte. Y en veces se actúa injustamente, y eso provoca ira, rencor y odio en los hijos contra los padres, porque ven la injusticia bien marcada. No más porque es mi padre, no más porque él le da la gana, no más porque ella lo dice, y te olvidas de actuar justamente. Si tú eres el padre y te tiene que obedecer tu hijo, no digo lo contrario. No estoy diciendo que sean los hijos los que lleven las riendas de la casa, no. Pero estoy diciendo, padre de familia, Dios te hace responsable y te dice: hijo, como padre que eres, te hago responsable de que actúes justamente. Amar justicia. ¿Estás mal? Reconoce que estás mal. ¿Te equivocaste? Humíllate delante de tu hijo y pídele perdón y dile: perdóname, hijo, me equivoqué, actué injustamente. Simplemente fue un arranque, me cometí un error, hice esto, hice el otro. Sé justo con tu hijo, sé justo con tu hija. ¿Sí me explico, mi hermano? En todo el desarrollo, en todo el trato, estoy hablando de justicia. Es lo que dice Dios: hacer justicia, amar justicia. Tiene que haber ese fundamento de la justicia, porque cuando no hay justicia, si el esposo es injusto con la esposa, al rato el matrimonio está temblando en el aire, porque nadie puede soportar por mucho tiempo las injusticias. Cuando la esposa es injusta con el hombre, lo mismo. Cuando los padres son injustos con los hijos, los provocan a ira, provocan rebeldía, provocan odio, provocan rencor en ellos, porque no son justos. Sé justo. No de acuerdo a lo que el mundo dice, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Él es el que establece los fundamentos, los principios, los valores. Ve a la palabra y vive con esas normas de justicia sobre tu vida. A como más apliques la justicia de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, les guste o no les guste, si tú eres justo, lo primero que vas a tener como padre es el respaldo del Dios de los cielos. Él te respaldará, Él te guiará, Él te enseñará y Él te ayudará, porque eres justo, y Dios honra la justicia, respalda la justicia. Pero si eres injusto,
no vas a mirar un buen fruto. Si eres si eres injusto, vas a perder el respaldo de Dios. Vas a perder el respeto de tus hijos. Cuando tú eres justo, Dios te respalda. Y aunque tus hijos no estén de acuerdo al momento, siempre volverán diciendo: perdóname, padre, perdóname, mamá, yo sé que tenías razón. Yo sé que tú estabas actuando correctamente. Yo sé que lo dijiste por mi bien. Yo sé que era por mi bien. Actúa justamente. Mide tu justicia. No te pares solamente en que porque soy padre hago lo que hago, le digo lo que digo, le pongo lo que le pongo, porque sí lo podrás hacer, pero no estarás sembrando nada bueno en él o en ella. Tienes que actuar justamente. Entonces dice, el primer fundamento es: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, es la primera base. Segunda, amar misericordia. Lo que nos decía Pablo, valora la misericordia de Dios. No dependas de ti mismo, depende de Dios, la misericordia de Dios. Y también aprende a ser un hombre, un padre, una madre misericordioso. Ciertamente que tenga un orden y una disciplina, pero también acompañado con misericordia. La Biblia dice que tenemos que tener dos cosas de la mano. Dice la Biblia que la justicia y la misericordia se encontraron en el camino, se abrazaron y se besaron. En otras palabras, tienen que trabajar juntas, la justicia y la misericordia, actuando correctamente. ¿Qué pasa cuando nomás hay justicia y no hay misericordia? Se convierte en un legalismo cualquier hogar, y cansa y enfada porque solo es justicia, 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 y nunca hay misericordia. No puede ser pura justicia. Si Dios fuera pura justicia, tú y yo ya no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque Dios también es misericordia, porque es bueno, porque es compasivo. Y Dios dice: así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces Dios quiere que podamos caminar con la justicia y la misericordia ligadas, unidas. Es decir, la misericordia sin justicia es un libertinaje que destruye los hogares, porque todo es misericordia y se convierte en tolerancia, en alcahuetería y en una serie de cosas. Entonces no puede ser todo misericordia, no puede ser todo justicia. Es amar justicia y amar misericordia. Tienen que ir acompañadas las dos cosas, que balancean tu hogar, para que tu hijo ni se vaya al otro grado, ni se caiga para el otro lado, sino que se mantenga en una buena postura, porque estás combinando los dos factores que Dios ha establecido: justicia y misericordia. Y como tercer punto, para reforzar, dice: y humíllense delante del Señor su Dios. Humíllate delante de tu Dios para que Él te enseñe, para que Él te guíe, para que Él te muestre el camino a seguir, y verás las bendiciones de Dios florecer sobre tu vida como no te lo imaginaste. Como padre las verás, como hijo las verás, cosecharás bendiciones preciosas de parte de Dios. Entonces, esto es lo que pide Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Sé justo, apégate a la palabra y sé justo conforme a la palabra, pero también haz misericordia y humíllate delante de tu Dios, porque va a haber momentos que vas a decir: Señor, ¿y qué hago? Señor, el hijo muchas veces se siente turbado, frustrado, confundido. Nadie me entiende, mis padres no me entienden, nadie me entiende. Parece que los únicos que me entienden son mis amigos en la escuela. ¿Y por qué? Esa es una realidad que muchas veces el adolescente siente que el que más lo entiende es el amigo en la escuela. ¿Y por qué es el que más lo entiende? Porque es el que está pasando por la misma etapa que él está pasando, y siente lo que él siente y se identifica con lo que él se identifica. Los dos perciben lo mismo, palpan lo mismo, y dice: este sí me entiende. Pero la Biblia también dice: ¿podrá guiar un ciego a otro ciego? Si los dos están pasando por la misma etapa y uno tropieza en un hoyo, el otro va tras el mismo hoyo, porque no hay dirección. Entonces, joven, adolescente que estás aquí, es cierto que muchas veces vas a sentir que nadie te entiende, que no te entiende papá, que no te entiende mamá, que nadie te comprende, que parece que son de otro mundo tus padres, ¿verdad?
Pero aunque sientas que en un momento no te entienden, humíllate delante del Señor. Y si tu padre y tu madre no te entienden, Dios sí te entiende. Él te ayudará, Él te guiará, Él te enseñará, pero búscalo a Él. Si papá y mamá no te entienden, y si no has podido comprenderte con ellos, el Padre Celestial, el Padre de los cielos sí te entiende. Ve a Él y verás que cuando vas a Él y vas con Él y te refugias en Él y tienes una relación con Él, las cosas cambian, las cosas se miran diferentes, las cosas se perciben diferentes. Porque sin Dios se mira la vida de una manera, y con Dios se mira completamente diferente la vida. Y si nadie más te puede entender, te garantizo que el Dios Altísimo, que vive y reina por los siglos, Él te comprende, Él te entiende y Él te ayudará, sin importar lo que estés pasando, sin importar por qué situación estés atravesando, sin importar cómo te sientas, sin importar la confusión que hay en tu vida, sin importar nada de lo que puede estar sucediendo a tu alrededor. Dios te entenderá, Dios te ayudará y Dios te guiará si tan solo lo haces. Entonces necesitamos los hijos humillarnos y buscar a Dios, los padres humillarnos y buscar a Dios, y Dios se encargará de guiarnos a todos y bendecirnos y acomodarnos en su orden, en su línea, en su voluntad, para que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de los cielos en esta preciosa y hermosa noche. Aquí me detengo en esta noche.